Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Bien, hermanos, un gusto en saludarlos. Pido que puedan tomar todos asiento. Adelante. Como saben, estamos estudiando el libro de Corintios, ¿no es cierto? Llegamos al capítulo 2 y hoy día toca estudiar capítulo 2 de 1 Corintios desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Voy a esperar que lo busquen para darle lectura. Capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el 13. Ya, me siguen con la lectura, ¿ya? Dice, 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 10 hasta el 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si usted quiere ponerle nombre a este mensaje, hermano, le vamos a poner acomodando lo espiritual a lo espiritual, tal como dice el versículo en el capítulo 13. Bueno, ya oramos ya por el mensaje, así que vamos a continuar. Vamos a empezar con una inducción un poquito trágica, pero es para que entiendan primero algo que vamos a ver más adelante. Cuando nosotros vemos un auto a 100 kilómetros por hora, nadie se le ocurre en su sano juicio a cruzarse por delante, ¿no es cierto? Porque nosotros ya sabemos qué nos va a pasar si nos cruzamos por delante. Cuando nosotros estamos en un edificio, en una terraza, nadie se le ocurre tirarse en su sano juicio de la terraza hacia abajo porque sabemos qué nos va a pasar. Y fíjense que estoy usando la palabra sabemos lo que nos va a pasar y no sentimos lo que nos va a pasar. ¿No es cierto? Nosotros tenemos conocimiento de que vamos a tener un final trágico si nos atravesamos de un auto o nos tiramos de un edificio y por eso no lo hacemos. Y acá quiero marcar una diferencia entre lo que nosotros podemos sentir y lo que nosotros podemos conocer o podemos saber. Les pongo un ejemplo. Cuando vamos a campamento o vamos a retiros, digamos de la iglesia organizados por la misión, generalmente nosotros llegamos con todas las ganas de trabajar para el Señor, llegamos muy animados. Pero a medida que pasan los días, las semanas y quizás los meses, estas ganas de servirle al Señor van decayendo. Y principalmente esto pasa porque cuando nosotros vamos a un campamento, a un retiro, nosotros quedamos emocionalmente muy activados por acá arriba. Pero esa emoción de a poquito va decayendo. ¿Y qué pasa cuando nosotros fundamentamos nuestras decisiones en los sentimientos? Que los sentimientos son como una montaña rusa, a veces están arriba y a veces están abajo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es fundamentar nuestras decisiones sobre el conocimiento y no sobre los sentimientos. Y esto es una inducción y no una introducción, porque lo que yo quiero lograr con la exposición de la palabra hoy en día es que podamos crecer en este conocimiento de la palabra de Dios y que este conocimiento que vamos a estudiar el día de hoy pueda llevarnos a tomar decisiones que puedan permanecer en el tiempo y no que con el tiempo vaya decayendo. Y vamos a empezar con el versículo 10. Vamos a seguir releyendo, ¿no es cierto?, lo que ya leímos al principio. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. Y la pregunta que viene de cajón es, ¿qué nos reveló Dios a nosotros, no es cierto? Y para eso tenemos que contextualizarnos un poco y vamos a tomar un poco el mensaje del hermano Cristian de la semana pasada y quiero que vamos a movernos en 1 Corintios, vamos a ir al versículo 7 y 8,
que dice, del mismo capítulo 2, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, es decir, la gente importante, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces lo que sabemos es que lo que nos fue revelado a nosotros es esta sabiduría oculta que Dios había predestinado desde antes de los siglos para que nos fuera revelado a nosotros, a la iglesia, para nuestra gloria. Y ahora la segunda pregunta es, ¿y qué es esta sabiduría que nos fue revelada? Y tenemos que seguir leyendo Corintios, 1 Corintios, y vamos un poquito más atrás. Vamos ahora al capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 22, que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero, versículo 23, ¿nosotros qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es Cristo crucificado para los judíos? Ciertamente, tropezadero. ¿Y qué es para los gentiles? Es locura. Los gentiles son los griegos. Los gentiles son los que no son judíos, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Cualquiera que no sea judío es un gentil. Es decir, los griegos son gentiles y para ellos que buscaban la sabiduría, el mensaje de Cristo crucificado es locura. Versículo 24. Mas para los llamados, que somos nosotros, la iglesia, así judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está. Y si vamos un poquito más abajo, en el mismo capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él, es decir, por Dios Padre, estáis vosotros, iglesia, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, la sabiduría oculta desde antes de los siglos, que Dios no reveló hasta el periodo de la iglesia, a la iglesia es a Cristo y a este crucificado y resucitado. Y esta revelación es para nuestra gloria. Bien, ahora hermanos, dice que a los importantes de este mundo, es decir, a los príncipes, dice que ellos no conocían este misterio, que Dios no se los reveló. Y yo me pregunto, ¿será arbitrario Dios que no le reveló a la gente importante de este mundo? Nuestro presidente no sabe esto. Él no lo conoce. Nuestros diputados, senadores no lo conocen. El alcalde no sabe la importancia de este misterio que fue oculto. Pero nosotros, que dice mismo Corintio, que Dios nos escogió, a lo menospreciado y a lo vil de este mundo, nos fue revelado. Y les cito un texto, dice, en Mateo 13:11, dijo Jesús a sus discípulos, a vosotros, os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Y con esto, nosotros podemos llegar a la conclusión primeramente de que Dios sobre su mensaje es soberano. Porque Dios decide a quién revelar su mensaje y a quién no revelarle su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El misterio oculto, ¿no es cierto?, desde el principio, que fue revelado a la iglesia. Y ahora, ¿cómo es que este mensaje oculto ha sido revelado? ¿Será a través de la predicación del Evangelio que ha sido revelado este mensaje? Yo les pregunto, hermanos, cuando ustedes fueron salvos, cuando ustedes recibieron al Señor, cuando ustedes se arrepintieron de sus pecados, cuando Dios los salvó, ¿acaso no habían escuchado el Evangelio con anterioridad? Galit. ¿Acaso no habían escuchado el mensaje? Hermano, yo creo que los que hemos crecido, tenemos familiares de familias cristianas, yo creo que muchas veces escuchamos el mensaje. A través de predicadores, quizás cuando niño en la iglesia, a través de la radio, a través de un hermano pentecostal que estaba gritando afuera de tu casa y escuchaste el mensaje, pero no fuimos salvos al momento de escuchar el mensaje. Nosotros, ¿a cuántas personas le hemos compartido el mensaje? ¿Y esa persona se ha salvado por escuchar el mensaje? ¿No? Porque el mensaje del Evangelio es un medio.
Y el que revela el mensaje, nos dice el texto, ¿quién revela el mensaje? Versículo 10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Les doy un ejemplo. ¿Ustedes han presenciado alguna vez esta, que se usa mucho hoy en día, esta revelación de sexo de los bebés? ¿No es cierto? Cuando está la mamá embarazada y el doctor no les cuenta a los papás cuál es el sexo del bebé y se hace como una actividad, ¿no es cierto?, donde se revela. Y a veces ponen un globito blanco, ¿no es cierto?, y todos están ahí mirando, todos ven ese globito blanco, pero nadie sabe cuál es el sexo del bebé hasta que se revienta ese globito blanco y de repente sale no sé, confeti, polvito de color o celeste o rosado. Y ahí es revelado el sexo del bebé, ¿no es cierto? Y lo que les quiero decir con esto, hermano, que el mensaje del Evangelio es este globo. Pero quien le da el pinchazo para que nosotros podamos entenderlo es el Espíritu. Si el Espíritu Santo no nos revela personalmente el mensaje, nosotros no lo vamos a poder entender. Porque esto es un mensaje espiritual, que no tiene que ver con los sentidos. Tú puedes escuchar el mensaje del Evangelio, tú puedes leer el mensaje del Evangelio y no va a entrar. Porque es revelado por el Espíritu Santo. Es lo que el texto nos está enseñando. Ahora, hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo sabe este mensaje? Que no era un mensaje oculto. Desde antes de los tiempos, ¿por qué Él lo sabe? Dice el mismo texto. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Aún lo que Dios tenía más oculto en su corazón, el Espíritu Santo lo sabía. Porque Él todo lo escudriña. Y dice después, como argumentando esto, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu que está en Dios. Y de este texto podemos sacar dos enseñanzas importantes. Primero, que cada uno de nosotros posee un espíritu. Cada uno de ustedes tiene un espíritu. Dios también es espíritu. Y lo segundo importante es que ese espíritu conoce lo más profundo de su corazón. Usted, hermano, tiene un espíritu y ese espíritu sabe todo lo suyo. Ahí, aún los pensamientos que en su consciente y su subconsciente usted no sabe que están ahí, el espíritu, su parte espiritual, los conoce. Todo, por completo. Así como también el Espíritu Santo de Dios conoce las cosas profundas de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es y qué es y cómo trabaja un espíritu? Nuestra parte espiritual. Y para eso quiero, hermanos, que entendamos un concepto, no se asusten, un concepto de dualidad en la creación. En toda la creación hay un concepto de dualidad. Todo lo que Dios creó hay un concepto de dualidad. ¿Qué significa esto? Dios creó el cielo y la tierra. Dualidad. Dios creó el día y la noche. Lo alto y lo profundo. La izquierda y la derecha. Lo blanco y lo negro. Dios creó al hombre y a la mujer. ¿No es cierto? Macho y hembra. Yo escribí acá, adentro y afuera. ¿Qué más? Alto y profundo, el cielo y la tierra. Y hay un sinfín de ejemplos, hermanos, que usted podría traer a memoria, que yo no lo puse acá. Pero Dios, mucha de su creación la creó en dualidad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo en Corintios? Que a nivel macro, Dios nos creó con una parte física y Dios nos creó con una parte espiritual. No es el objetivo del mensaje de hoy decir, bueno, esta parte física está dividida en órganos, no sé, en parte del cuerpo, en extremidades. No, lo que quiero que entendamos, hermanos, es que el ser humano está dividido en una parte tangible, que es lo que podemos percibir con los sentidos, y una parte intangible, que es lo que no entra por los sentidos. ¿Ya? Después usted, con el estudio de su palabra, tendrá que decidir en cuántas partes se divide esta parte intangible. En el alma y el espíritu, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que hay una parte tangible y una parte intangible. Y nos vamos a quedar con eso en el estudio de hoy, ¿ya? Ahora,
voy a leerles algunos textos que hablan de esta parte intangible, de esta parte espiritual, para poder sacar algunas características de cómo es esta parte espiritual. Si quiere lo anota, si quiere después se los doy porque son hartos. Entonces la idea es que no estén buscándolo porque, no sé, el versículo tiene 20 palabras y yo solamente voy a citar 3, que es la parte que a mí me interesa. ¿Ya? Dice, bueno, primero el Espíritu Santo todo lo escudriña. Eso quiere decir que tiene conciencia y voluntad. El versículo 11 dice, ¿quién de los hombres sabe sino el Espíritu que está en el hombre? Sabe, significa que este Espíritu que tiene inteligencia, es decir, puede adquirir conocimiento, esta parte espiritual. Génesis 26:35 dice, amargura de espíritu. Génesis 41:8, agitado de espíritu. Éxodo 6:9, congoja de espíritu. Deuteronomio 28:28, turbación de espíritu. Job 7:11, angustia de espíritu. Salmo 51:17, espíritu quebrantado. Proverbios 7:22, espíritu triste. Y 1 Samuel 1:15 dice atribulada de espíritu. ¿Se acuerdan cuando Ana no podía tener un hijo? Estaba atribulada de espíritu. ¿Qué quiere decir esto que estamos leyendo? Que el espíritu o nuestra parte espiritual tiene sentimientos. No sé si ustedes habían dado cuenta en algún minuto que nuestra parte espiritual tiene sentimientos. Puede estar feliz o puede estar triste, puede estar con congoja, puede estar atribulado de espíritu. Importante, porque es algo que sabíamos pero como que no hacemos conciencia. Oye, mi parte espiritual puede sentir, tiene sentimientos propios. Seguimos. Vamos a ver algunas características de la parte espiritual. Bienaventurado en cuyo espíritu no hay engaño. El impaciente de espíritu enaltece la necedad, el impaciente espíritu. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Al humilde de espíritu sustenta la honra. Ni fue fiel para con su Dios, su espíritu. Es decir, su espíritu puede ser fiel para con Dios o puede ser infiel para con Dios. Su espíritu puede ser altivo o puede ser humilde. Puede ser paciente, puede ser impaciente. Puede ser un espíritu engañoso o puede ser un espíritu veraz. ¿Qué quiere decir esto de nuestra parte espiritual? Que nuestra parte espiritual tiene individualidad. Que mi parte espiritual no es igual a su parte espiritual. Y ustedes pueden entre ustedes comparar su parte espiritual y no es igual. Porque si decimos que esta parte espiritual tiene inteligencia y puede inquirir y puede adquirir conocimiento, cada uno de ustedes ha educado de una manera su parte espiritual que hace que tenga una individualidad que no sea igual a otra. Por eso algunos espíritus son engañosos, otros, no sé, son altivos, otro espíritu es humilde. Y acá deberíamos preguntarnos, ¿cómo es nuestro espíritu? ¿Cómo es nuestra parte espiritual? Seguimos. Génesis 25:8. Exhaló el espíritu a Abraham. ¿Y qué le pasó? Se murió. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte espiritual es tan importante que cuando hay una desconexión con la parte física, el cuerpo se muere. ¿No es cierto? Es decir, que nuestra parte espiritual es imprescindible para vivir. Nuestro cuerpo no puede vivir sin su parte espiritual. Trasciende el cuerpo. Porque cuando la parte espiritual sale, sigue existiendo. Pero nuestro cuerpo, a la tierra, muere a los gusanos y desaparece. Pero el espíritu trasciende. Otro texto, Salmo 51:10. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Una muy buena característica del espíritu. ¿Qué significa? Que si su espíritu se está enchuecando como un árbol que crece chuequito, no se queda así. Dios puede renovarlo, restaurarlo y volver a enderezarlo. Positivo para nosotros. Y acá quiero ver dos características que son importantes. Dice, Proverbios 16:18, antes de la caída, y puede tomar caída, hermano, de las miles de formas que hay en que un humano puede caer, ¿no es cierto? Estas caídas pueden traer consecuencias catastróficas en la familia, puede tener consecuencias, no sé, económicas, puede tener una caída, consecuencias físicas, ¿no es cierto? Pero antes de la caída viene la altivez de espíritu. Otro, Proverbio 17:22. El espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Y usted me puede decir, bueno, pero estás leyendo Proverbio, un libro poético, ¿no es cierto? Esto puede ser simplemente poesía. El escritor, hermano, no es doctor, ¿ya? No es doctor. Pero si podemos sacar una verdad
es que cuando el escritor sabía que su espíritu estaba triste, él sentía un dolor físico. Y él lo escribió como se me secan los huesos. Yo creo que él no sabía si sus huesos estaban humectados o no. No lo tenía súper claro. Pero él lo que sí sabía es que había un malestar físico cada vez que su espíritu estaba triste. Y de eso podemos sacar una conclusión. Y es que nuestro estado espiritual afecta directamente nuestra salud física. Es así. Y acá, hermano, le cuento una experiencia. Me pasó una vez que estaba con un malestar de cuerpo. Y a causa de ese malestar, andaba mal genio. Porque yo decía, pero ¿por qué me siento mal? Vivo una vida saludable, hago deporte, me preocupo de comer comida sana, estoy bien con mi esposa, con mi familia, en el trabajo, en los negocios me está yendo relativamente bien, tengo una salud relativamente sana. ¿Por qué? Y lo gracioso, hermano, que antes de que yo comenzara a hacer este estudio, esto me pasó como 1 o 2 semanas antes. Y me di cuenta que estaba tan preocupado en decir, está la casa bien, está la salud bien, está la familia bien, está el trabajo bien, está todo bien, pero no me había preocupado de qué. De que al momento de estar enfocada en todo esto, que es la parte física, me había despreocupado de la parte espiritual, que es la conexión que tenemos con Dios. Y yo no estaba en una buena comunión con Dios. Y cuando descubro esto, pido perdón, me pongo en comunión con el Señor y ese malestar físico, ¿qué pasa? Desaparece. Desaparece. Es una experiencia personal. Yo no estoy diciendo, hermano, que cada vez que usted se sienta mal físicamente es a causa del pecado o a causa de una mala comunión con el Señor o porque espiritualmente está mal. Pero es una de las posibilidades. La palabra del Señor nos está enseñando que si usted se siente mal físicamente puede ser que no tenga una buena salud espiritual. Y es algo a considerar porque muchas veces vamos a empezar por ir al doctor y no. Había que empezar por acá. Que era más simple, ¿no es cierto? O sea, lo tenemos acá inmediato, empezamos por acá. Si no pasa nada, entonces era un problema quizás de salud físico, listo, saco ahora al doctor. Pero si nos dan hora al doctor para 2 meses más, esto está mal al alcance de la mano, pues, hermano. O sea, sentémonos, leamos, oramos y quizás se nos pasa. Puede ser. Ahora, hermano, algo que para terminar estos 2 versículos, el 10 y el 11, lo que quiero mencionar es que nosotros tenemos una realidad física y una realidad espiritual. Y por lo general nosotros vivimos un poquito afanados o preocupados de todo lo que tiene que ver con la parte física. De, no sé, de poder tener una casa donde que nuestra familia esté bien, de que haya alimento, de que haya trabajo, de quizás de tener un autito, de que tengamos una estabilidad económica, de que nuestra salud esté bien y vamos al doctor o la rutina o nos hacemos exámenes. Pero descuidamos la otra mitad, que es nuestra vida espiritual, la cual trasciende la parte física. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿y qué será más importante? ¿Lo que trasciende o lo que dura 70, 80 años y se acaba? ¿No es cierto? Y miren, hermanos, gracias a Dios a mí me ha ido relativamente bien, pero yo no lleno el 100% de la parte física. ¿Cuánto llenaremos de todas nuestras necesidades físicas? ¿Cuánto llenaremos? ¿70%? ¿50%? Nunca llenamos todo. Entonces, si descubrimos que la mitad es la parte física y la otra mitad es la parte espiritual, si llenamos la mitad de la física, solo estamos llenando el 25% de todo lo que necesitamos para estar bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No podemos vivir bien en esta tierra si solamente proveemos para nuestras necesidades físicas, pero no para las espirituales, porque somos seres espirituales. Dios nos creó con necesidades espirituales. ¿Ah? Nos preocupamos de dónde dormir nuestro cuerpo físico, pero ¿dónde está durmiendo nuestro cuerpo, o sea, nuestra parte espiritual? ¿Qué se está alimentando nuestra parte espiritual? ¿Le tenemos una camita, un colchoncito cómodo, una almohadita cómoda a nuestra parte espiritual? ¿La alimentamos bien con comida saludable a nuestra parte espiritual? ¿Le tenemos una casa bonita, un auto ahí para que, con bencinita para que salga a manejar nuestra parte espiritual? Por explicarlo de alguna forma, ustedes me entienden a lo que voy. La conclusión de estos 2 versículos, hermanos, es que si nosotros descuidamos nuestra parte espiritual, nunca vamos a poder vivir una vida sana. Nunca vamos a poder estar bien. Nunca. Es imposible. Porque Dios nos hizo duales. Tanto una parte física como una parte espiritual. Y saltamos ahora a los versículos que siguen, que es el 12 y el 13. Los vamos a leer de nuevo, ¿ya?
2 y 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, en lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y acá, hermanos, entra un nuevo personaje. Ya hablamos del espíritu humano, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos nosotros. Ya hablamos del Espíritu de Dios, que es quien nos revela el mensaje, ¿no es cierto? Pero acá aparece un nuevo personaje, un tercer espíritu. El espíritu del mundo. Un tercer espíritu. Ahí está en el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y quién es este espíritu del mundo? ¿O qué es el espíritu del mundo? Y si podemos concluir algo antes de tiempo y antes de ir a otros versículos, lo primero que tenemos que entender es que el texto lo presenta como un antagonista. ¿Ah? Es decir, o podemos recibir el espíritu del mundo o podemos recibir el espíritu de Dios. Como creyente, Pablo le está escribiendo a la iglesia, dice: nosotros no recibimos el espíritu del mundo, recibimos el espíritu de Dios. ¿Podríamos recibir el espíritu del mundo aún siendo creyentes? Es la pregunta. Lo vamos a ver. Ahora, este antagonista, por contexto, debe tener características muy parecidas al espíritu de Dios, como es nuestro espíritu, que es que puede inquirir y que puede enseñar, que puede revelar conocimiento o transmitirlo. Y yo me pregunto, si el Espíritu de Dios quiere enseñarnos cosas de Dios, ¿qué querrá enseñarnos el espíritu del mundo? Y quiero que vayamos a algunos textos, ya para tener una claridad más o menos de qué estamos hablando. Y por favor, ahora sí síganme a Juan 14:30. Nos vamos a pasear en algunos textos, hermano, para que tengan paciencia. Les aviso, Juan 14:30. Juan 14:30, hermano, fue uno de los últimos mensajes que el Señor le está transmitiendo a sus discípulos. Acá ya estábamos en la última cena, ¿ya? Desde el capítulo 13 hasta el 17, me parece, todo eso pasó en la Santa Cena. Eso no se revela en el otro evangelio, solamente lo tenemos en Juan. Y estamos acá en Juan 14:30. Dice: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Cuando hablamos de príncipe, primeramente hay que entender que estamos hablando de un personaje de autoridad. El príncipe de este mundo, es decir, que tiene la autoridad en el mundo. Y acá no nos vamos a poner tan técnicos, pero quiero que retengan algo. La palabra mundo acá, al griego, es cosmos, ¿ya? Estamos hablando de un mundo físico, el cosmos. El príncipe de este cosmos, de este mundo, de este lugar físico, ¿ya? Vamos a otro texto. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. Queda este y uno o dos más. ¿Están ahí? Segunda de Corintios 4:4. Ya, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ya, tenemos el príncipe de este mundo y acá tenemos al Dios de este siglo. De nuevo, no nos vamos a poner técnicos, pero siglo acá es una palabra que se llama aion, que aion representa un periodo de tiempo indeterminado que significa una era. Cuando uno no sé en las películas dicen la era de tanto, la era de tanto, es un periodo de tiempo. Aion significa un periodo de tiempo. Y acá nos está diciendo que este es el Dios de este periodo de tiempo, que un día va a acabar con la segunda venida de Cristo, pero la escatología la vamos a ver para después, pero va a acabar este aion, este periodo de tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que este espíritu es el Dios de este periodo de tiempo, pero también es el príncipe, quien tiene la autoridad en el cosmos, en este mundo físico. Efesios 2:2. Estamos descubriendo quién es este espíritu de este mundo, ¿no es cierto? Vamos a Efesios 2:2.
Vamos a leer desde el 1, ¿ya? Efesios 2, 1. ¿Lo tienen todo? Dice: y Él, hablando de Dios, ¿no es cierto?, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en estos delitos y pecados, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está el Espíritu. Y ¿se acuerdan que recién les recalqué dos palabritas? Que era el príncipe de este mundo, que es Cosmos, y el dios de este siglo, que es Aion. Este texto dice lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo el Aion de este cosmos. Es decir, este espíritu, este texto ocupa las dos palabras. Y que nosotros estábamos inmersos en este sistema, en esta era y en este cosmos, viviendo juntamente con los hijos de desobediencia, sobre los cuales el espíritu de este mundo o este espíritu de la potestad del aire, que tiene dominio absoluto de tiempo y de espacio. Tiempo y espacio. Y es el príncipe de la potestad del aire porque él no tiene un trono físico. Él tiene un trono en este siglo invisible, que domina, que tiene control, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Tiene absoluto control total de tiempo y espacio, y en los cuales nosotros vivíamos en otro tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo vivíamos nosotros? ¿O qué nos enseña este espíritu cuando estamos inmersos en este sistema? ¿Nos enseñaba sobre satanismo? ¿Adorar a Lucifer? ¿Nos enseñaba a odiar a Dios? Yo cuando era incrédulo nunca recibí enseñanza de este mundo que está controlado por este espíritu del mundo. Nunca recibí enseñanza de adorar a Satanás o de odiar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que enseña este espíritu? Y dice el versículo 3 del mismo Efesios 2:3. Dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos? O sea, este sistema de gobierno satánico, ¿no es cierto? Me imagino que ya está más que claro a esta altura de quién es este personaje. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo cuando pertenecíamos a ese sistema? Y fíjense lo que dice: entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Se nos enseñaba a adorar a Satanás? No. ¿A Lucifer? No. ¿Qué se nos enseña? Y vamos recordando los comerciales de la tele. ¿Qué se nos enseña? A suplir las necesidades de nuestra carne. El engaño satánico, hermano, es tan minucioso que Él no nos enseña a odiar a Dios, Él nos enseña a adorarlo a Él. Él nos enseña a satisfacer las necesidades de nuestra carne y de nuestros pensamientos. No hay otra enseñanza más que esa. Y si nosotros no leemos la Escritura, no lo vamos a entender. Por eso este mensaje se llama acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque es casi imperceptible. Tenemos una realidad física y una realidad espiritual. La realidad espiritual trasciende a la realidad física. Pero constantemente en el sistema de este mundo estamos siendo bombardeados de que tú mereces la mejor universidad, tú mereces la mejor carrera, tú mereces la mejor comida, los mejores estudios, tú mereces el mejor auto, tú mereces. Y satisfacción de la carne, satisfacción de la carne, satisfacción de la carne. Y muchos de nosotros estamos inmersos en ese sistema y pensamos así: yo tengo que tener el mejor auto, yo tengo que tener la mejor casa, yo tengo que tener el mejor estudio, yo tengo que tener esto. Y la Biblia nos enseña, no, eso no lo estoy enseñando yo, dice Dios. Eso lo está enseñando el príncipe de este siglo, que quiere que vivamos enfrascados y pensando únicamente en nuestras necesidades físicas, olvidando
las espirituales. Y acá hay una nueva dualidad, hermano, en esta enseñanza. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu de Dios y lo que nos enseña el Espíritu de este mundo? Y lo que nos enseña el Espíritu de Dios son verdades espirituales. Es la palabra de Dios, sobre la vida venidera, que va a ser para siempre, eterna. Nos enseña sobre el pecado. Pero el príncipe de este mundo nos enseña satisfacción personal, realización personal, satisfacción de la carne, y llenarnos únicamente sobre nuestras necesidades físicas y no de las espirituales. Vamos a Gálatas 5, 16, 17, hermano. Y acá vamos a confirmar un poquito. Está la hoja anterior, ¿no es cierto? Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17. Dice, ¿están ahí? Ya, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué hacen estos dos? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Y hermano, esto es tan delicado porque estos dos no pueden convivir. No pueden convivir. Es muy delicado esto, porque tenemos que preguntarnos, si la Biblia nos dice andemos en el Espíritu y no en la carne, la pregunta que cae de cajón es, ¿en qué vehículo andamos conduciendo, po? ¿En el vehículo de la carne o en el vehículo del Espíritu? No podemos andar con un pie en un auto y el otro pie en el otro, ¿no? Hay que elegir dónde queremos andar. Y quizá usted pensará, hermano, que andar en la carne significa únicamente andar en pecado, ¿no es cierto? Como que vamos carne, pecado. Pero yo le hago una pregunta, hermano. ¿Qué es el ayuno? ¿O cómo se practica el ayuno, enseña la Biblia? El ayuno sirve para tener una mejor comunión con Dios, para poder acercarnos más a Él. Pero el ayuno nos enseña que en ese periodo de tiempo que vamos a apartar para tener una mejor comunión con Dios, en lectura y en oración, ¿qué es lo que debemos hacer a la vez? Abstenernos de alimentos. ¿Pero por qué comer es malo acaso? ¿Es pecaminoso comer? ¿Alimentarnos? No. ¿Qué es lo que busca el ayuno? Darle un golpe a nuestra parte física y que pueda crecer nuestra parte espiritual. No porque sea malo, sino porque el ayuno entiende que hay una diferencia, que si tú dejas morir de hambre a uno, puedes alimentar al otro, pero no los dos juntos. No los dos juntos. No se puede. Y hermanos, para ir ya terminando, ¿qué es más importante entonces según todo lo que hemos visto? ¿La parte física o la parte espiritual? ¿La parte que trasciende al tiempo o la parte que va a morir acá y se la van a comer los gusanos? Jesús dijo, cuando fue tentado, Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué vive el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vive el hombre. Y quiero finalizar con un texto que yo sé que han leído muchas veces, pero quiero que lo leamos ahora con este conocimiento de entender que tenemos dentro nuestro una parte espiritual que es importante, que tiene sentimientos, que puede adquirir conocimiento, que puede crecer, ¿no es cierto? Que necesita salud para estar bien, que si esta parte está mal, la otra también va a estar mal. Con todo ese conocimiento quiero que leamos este texto y vamos a finalizar. Y está en Mateo 6. Mateo, capítulo 6. Desde el versículo 25 en adelante. Vamos a leerlo, yo lo leo, ustedes me siguen con la lectura. Y recuerden, mientras vamos leyendo, tratemos de ir con el conocimiento que hemos adquirido el día de hoy. Mateo capítulo 6, desde el versículo 25, dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Espero, hermano, que haya sido de edificación, ¿no es cierto? El centro del mensaje era que descubriéramos que tenemos una realidad espiritual, no era las necesidades, ¿no es cierto?, ni el afán, pero quería leer ese texto porque nos reorganiza las prioridades, ¿no es cierto? La misma Biblia nos dice qué es más importante para nuestra vida, porque todo lo de este mundo va a pasar, pero nuestra parte espiritual va a perdurar con el Señor para con la eternidad. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos ser edificados por ella, y te pedimos que cada uno de nosotros podamos darle sentido a tu palabra, que podamos acomodar también nuestras vidas a tu palabra y que podamos honrarte, Señor, con lo que tú nos enseñas, y gracias, Señor, porque nos da este tiempo de libertad y de tranquilidad para poder estudiar tu palabra. En nombre de Jesús, amén.